Ay, estaba grabando. Yomis, ¿Ya? el realismo literario es Adelante. el realismo literario es una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XVI ¿Sí? No, del siglo y, XIX. ya, 19, perdón, del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo. Sus primeros autores fueron Honoré de Balzac y Stendhal. A lo largo del siglo se cristalizó en sus mayores obras, también de otros autores en Inglaterra, Alemania y más adelante en España. Ya, muchas gracias. ¿Quién leyó? Porfa. Muchas Sí, gracias. Orfa Bustamante. Ya, gracias por la lectura. Bueno, entonces tenemos un poco de la historia de cómo surge y del contexto también, cómo surge este realismo literario. Ya, perdón un segundito. Ya, en lo que nos leía la compañera, tenemos que, pues es una corriente que obviamente se desarrolla principalmente en Europa, en la segunda mitad del siglo XIX, como les digo, todos estos movimientos, tanto el romanticismo, el realismo y el naturalismo, que son los tres primeros, todos corresponden a este siglo XIX. Dice, se abre paso durante el declive del romanticismo, y aquí es que ocurre igual que en la historia. Un periodo o un movimiento tenía que morir para que naciera uno nuevo, ¿verdad? Casi que no coexistían, digamos, no es que al mismo tiempo estaba el realismo y el romanticismo, sino es que cada uno de estos periodos tenía como un auge y luego posteriormente, como les digo, cambios en la sociedad, diferentes contextos, diferentes avances hacían que pues ya declinara ese movimiento y empezara uno nuevo. Entonces, obviamente, para que se haya originado el realismo literario, tuvo que el romanticismo decaer. Nos menciona ahí unos de sus principales autores, que igual yo también se los había mencionado ya en la introducción que hicimos. Y por acá tengo alguna otra información que también les voy a compartir. Nos dice que el término realismo fue acuñado, o sea, fue dicho por primera vez en 1825 y está aplicado a la imitación de lo romántico de la naturaleza y el detalle descriptivo de algunos de sus novelistas. Es decir, que este término del realismo se originó dentro de esta terminología de la literatura, ¿verdad? O sea, de ahí es como surge. Obviamente yo les decía también que estos movimientos no solo son literarios, sino también que son de arte en general. Entonces también, de repente, si ustedes buscan realismo, también van a encontrar el mismo realismo de la literatura, pero aplicado a, qué sé yo, a las artes, a las otras artes, ¿verdad? Estos... ¿Cómo se dirían? Artes plásticas. La verdad que ahí no estoy tan segura de cómo se denominan. Si alguien sabe, puede decirlo. Pero esa es la idea, ¿verdad? Que van asociados siempre a este otro desarrollo del arte. Entonces, los mismos movimientos. Em, el término nos dice que empezó a designarse para definir a ciertas obras que buscaban dejar un testimonio de la época y del contexto que estaban viviendo. Al decir realismo, ¿qué creen que, ¿verdad? Si el romanticismo también al decir romanticismo, lo que se nos viene a la mente tal vez es esta idealización del contexto. En este realismo, ¿qué se les viene a la mente? A mí se me viene las situaciones que se vivían, o sea, en plan, por ejemplo, el trabajo arduo, o sea, el trabajo así, Ujú, tipo, no sé, más que nada nos muestra cómo, o sea, la realidad ante las exactamente. personas, o Ujú, sea, como dice su nombre, nos muestra realismo. Ujú, lo que está pasando verdaderamente, todo tal cual, puede ¿verdad? ser, ajá, tal cual, un problema social o algo tipo personas trabajando, entre Sí. otras.
Exactamente, exactamente, mucha razón. Entonces, al término realismo, claro, lo primero que se nos vendría a la mente está relacionado con la realidad. Y justamente eso es lo que diferencia bastante el romanticismo del realismo. En el romanticismo, de cierto modo, se buscaba idealizar todo, o sea, igual dentro del contexto social siempre hay problemas, pero incluso de esas situaciones se buscaba como que sacar esta parte bonita. Luego acá en el realismo se deja completamente ese rasgo de idealizar todo y se expone la realidad tal cual es. Dice, es la reproducción exacta, completa, sincera del ambiente social y de la época en que vivimos. Entonces, las obras de este movimiento literario van a ser esa su característica principal, que no vamos a encontrar nada idealizado ni nada bonito, sino es que vamos a encontrar autores que están escribiendo obras donde expresan la realidad tal cual como ellos la están viviendo o la están viendo dentro del contexto en el que se encuentren. Este movimiento dice que denota justamente con ciertos eventos, uno de ellos es la Revolución Burguesa en 1848, lo que equivale, dice, a un cambio también en la filosofía, o sea, en la manera de pensar de las personas. Por acá tengo más. Vamos a ver un poco de sus características. Ya les avanzo en la diapositiva. Ya, aquí también es importante. Acá tengo también otros datos importantes que compartirles. Dice el contexto histórico de este realismo literario y un poco de lo que ya hemos estado hablando. Nos dice que en esta primera mitad del siglo XIX, que es donde se surge este realismo literario y empieza como a tener su apogeo, dice que Europa, que es también donde surge este movimiento, presencia el afianzamiento de la burguesía como clase social dominante. Dice, se formó así la nueva sociedad urbana. Esta sociedad urbana era consecuencia de la revolución industrial iniciada en el siglo previo. El romanticismo había iniciado el declive de su largo periodo estético y filosófico y ahora el público, es decir, las personas que eran las que consumían estas obras, estaban más interesadas en saber el presente y lo inmediato en vez de panoramas exóticos y antiguos que ofrecían la literatura romántica. Em, Nos dice aquí, el realismo en la literatura hizo eco de sentimientos a partir de la segunda mitad del siglo XIX y se enfocó en mostrar a la sociedad contemporánea y a todos sus procesos de profundos cambios, entre los que estaban tendencias políticas, movimientos sociales como el proletariado y los obreristas, por ejemplo. Ahora vamos a ver si cuáles eran las características de este género. Tenemos la primera, nos dice observación y descripción fidedigna de la realidad. Y esto pues también relacionado con lo que nos comentó, con el comentario de la compañera que nos decía de la realidad, ¿verdad? Nos dice ahí, la naturaleza es como es, y así lo plasman los autores en sus obras literarias. Es algo muy parecido a lo que hacen las ciencias experimentales a través de los métodos de observación. Entonces, como les decía, en este movimiento literario, se dejó de lado completamente las ideas que se tenían en el romanticismo, de querer expresar como que todo bonito del mundo clásico, como todo idealizado, todo perfecto. Recordemos que en el romanticismo normalmente siempre había la figura, dentro de las obras, había la figura del héroe romántico, que terminaba siendo como un personaje que salvaba a todos, que luchaba por amor, para que todo al final terminara como en felicidad. En este caso, en el realismo se dejaba de lado completamente todas esas ideas para poder, como dice ahí, expresar el mundo tal como era, o sea, el contexto en que estaban viviendo tal y como era. Y nos dice al final, es algo muy parecido a lo que hacen las ciencias experimentales a través de los métodos de observación. En las ciencias experimentales, normalmente cuando se hace, ¿verdad? Que algún experimento o algún estudio
no se puede idealizar nada ni poner nada de lo que no es. O sea, eso son ciencias exactas, como su nombre lo dice, y el resultado, así no sea el que nosotros esperamos, ese es el resultado y ese fue el resultado y es el que hay que poner. Y a través de los métodos de observación, normalmente cuando se hacen estos tipos de experimentos en ciencias exactas o estas investigaciones en ciencias exactas, la base de muchos de estos son el método de observación y el método científico, ¿verdad? Que es que eh, yo desarrollo un experimento, pues voy observando, pongo los materiales, todo lo que voy utilizando en mi experimento y no puedo inventarme nada, todo es exacto. Y además todo es, como dice mi método de observación, todo es descriptivo. O sea, lo que yo estoy haciendo, exactamente igual lo estoy plasmando en el artículo que yo voy a publicar. Entonces, de ese mismo modo era lo que los autores estaban viviendo, obviamente que utilizando algunos recursos, tal vez no, o sea, utilizando algunos recursos se iban a ayudar, ¿verdad? Para que tal vez no suene tan cruel o tan pesimista lo que estaban contando en sus obras, pero sí que lo ponían así tal cual, era como una descripción de lo que el contexto social en el que ellos estaban. Tenemos la siguiente. A ver, alguien más que ayude con la lectura, ya que hay 19 participantes, se han conectado bastantes. ¿Alguien más? Yo. Le ayudo Ya, yo con la lectura. a ver, tengo Bueno, dos. ya, Ya. que le haga Uno, compañero, que le uno haga ahorita y la compañero. siguiente característica el otro. A ver, el que dijo primero, ¿quién dijo primero? O el que desee. No sé, pues si de pronto A ver, Tito desea leer la parte de ahorita. ya Néstor, usted ayúdenos con esta y después el señor Tito nos ayuda con la siguiente característica. Listo, Y después Nicole también. Ya. perfecto. Crítica social y política. Los autores realistas escriben con el propósito de denunciar los conflictos de la vida cotidiana. Por ello, en sus novelas siempre se postulan de manera crítica a la sociedad y a la política. El propósito final de la obra es contribuir de forma o de otra, o sea, de una forma o de otra, a la transformación y al cambio social. Ya, muchas gracias, Néstor. Ajá, entonces nos dice ahí lo que leyó el compañero Néstor, justo nos dice esta crítica social y política, y aquí nos comenta un poco de cuál era al final ese objetivo que tenían estas obras o los autores. Recordemos que la mayoría de los autores no es que escribe por escribir, siempre las obras tienen al final un trasfondo, un mensaje que quieren compartir los escritores. Así a nosotros a simple vista lo leamos y como que no nos parezca, siempre tienen algo que compartir. Entonces, en este caso, estas obras de este movimiento del realismo, dice, se escribían con el propósito de denunciar ciertos conflictos de la vida cotidiana. Y aquí vamos de nuevo de las ideas de las que partimos, ¿verdad? Cómo estaban estas clases sociales del proletariado siendo injustamente tratadas, cómo habían estas desigualdades bastante grandes entre, qué sé yo, capitalistas, personas que estaban teniendo un nivel de vida súper bueno y por acá la mayoría de la sociedad urbana, que eran personas que trabajaban en estas fábricas y que no recibían tal vez, no tenían una calidad de vida adecuada. Entonces eso asociado a obviamente muchos problemas, ¿verdad? A nivel social, que también generaban problemas políticos. Movimientos sociales que se iban levantando, el proletariado es uno de los más relevantes de la época. Entonces, estas obras que escribían estos autores principales de estos movimientos, al final del día querían dejar como propósito este mensaje o denunciar estos conflictos, pues que ellos veían y dejarlos plasmados en sus obras. Entonces nos dice que el propósito final era contribuir de una forma u otra a la transformación y al cambio social. La siguiente característica la va a leer el señor Tito y la siguiente la va a leer Nicole. Entonces vamos a escuchar al compañero Tito. A ver, adelante. Ok. Características del realismo literario. La burguesía como protagonista. Generalmente los personajes del realismo literario son pertenecientes a esta clase social.
Los personajes pueden ser individuales o grupos sociales completos, los cuales sirven para denunciar y tratar de reparar los problemas de la vida cotidiana. Ujú, muchas gracias. Entonces, igual, al ya haber tenido todas estas ideas también de base, obviamente si los principales temas sobre los que se hablaba en estas obras eran estos problemas sociales que estaban ocurriendo, pues lo normal es obviamente que los protagonistas iban a ser personas de la burguesía, ¿verdad? Generalmente iban a ser estos personajes de esta clase social, pertenecientes a esta clase social. Dice que podían ser personajes individuales o obras en las que se hable de grupos sociales completos. Y también nos menciona nuevamente ahí que servía para denunciar y tratar de como visibilizar la forma de vida de estos grupos sociales a través de la literatura, ¿verdad? Ya, la siguiente, Nicole. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Nicole. Adelante. Características del realismo literario. La novela como género literario por excelencia. Para los escritores realistas, la novela fue el medio más adecuado para plasmar la realidad. La novela realista destaca por tener una estructura lineal y cronológica de los acontecimientos. Ya, muchas gracias, Nicole. Bueno, otra de las características entonces que nos menciona aquí es que dentro de las obras que se producían en este movimiento, la mayoría de ellas eran novelas, es decir, de todo lo que se producía siempre destacaron las novelas. Estas novelas literarias, dice que se volvieron como que por excelencia el género representativo de esa época, dice porque era como el formato más adecuado para que los escritores puedan plasmar la realidad. Tal vez a través de un cuento, que es como mucho más corto de una novela y no permite tal vez describir tanto, qué sé yo, a los personajes o describir tanto el contexto. Obviamente la novela les da como mayor espacio para que los autores puedan, como dice, plasmar la realidad, pero de una manera completa, ¿verdad? Dar como la visualización entera. Entonces, el formato de la novela les permitía eso, por lo tanto la novela fue la que tuvo como más auge. Entonces los escritores lo que más producían en ese tiempo eran novelas. Nos dice que la novela realista se destaca por tener una estructura lineal y una cronología en cuanto a los acontecimientos. En este tipo de novelas también era muy común o característico el narrador omnisciente, que manejaba y conducía la narración, es decir, que una característica de estas novelas es que casi nunca iba a estar un narrador presente, sino que el narrador iba a ser omnisciente, o sea, siempre iba a haber alguien narrándonos lo que está sucediendo y no íbamos a escuchar o no íbamos a ver la narración directa desde uno de los protagonistas, porque igual al hacer esto del realismo y al querer describir el contexto, las situaciones que están viviendo estas clases sociales, tal cual, tiene como más sentido que alguien desde afuera las esté contando cómo están sucediendo. Entonces, esto fue también una característica, el narrador omnisciente. Además, el lenguaje claro y conciso. Tenemos que el narrador se expresa a través de un lenguaje austero y presenta un estilo claro, exacto, para evitar la dificultad de comprensión en el lector. Por otro lado, el lenguaje de los personajes, en cambio, se adapta a su condición social. Así, en las novelas realistas aparecen diferentes registros y niveles de lenguaje. Entonces, lo que nos menciona también un poco acá es que el narrador tal vez iba a utilizar como un lenguaje mucho más claro y exacto, pero en intervenciones de los personajes sí íbamos a encontrar tal vez lenguajes propios de ese contexto, de esa clase social, digamos. Entonces, por eso iba a haber como em, esta presencia de varios, ¿cómo se llaman? Registros, eso. Esta presencia de diferentes registros, o sea, de formas de hablar, por un lado del narrador y por otro lado de los personajes, de cómo estaban desarrollados. Y también vamos a ver otra característica, no está aquí anotada, pero se llama verosimilitud. Dice que existe una clara oposición a la literatura fantástica, lo que se traduce en un intento constante por crear historias creíbles, casi como si fueran un fragmento de la realidad. Em,
Entonces, igual, apegado mucho al concepto del realismo, lo que nos dice es que en estas novelas nunca íbamos a leer algo de fantasía, o sea, ni siquiera, no existía nada de esto, igual nada de idealizado, nada de romántico, sino que los autores se empeñaban por hacer que sus novelas en realidad sean creíbles, o sea, que ellos no se están inventando nada, porque justamente apegado a este concepto del realismo, contaban en cada una de sus novelas, pues, fragmentos de la realidad, como que fuera algo que de verdad que estuviera ocurriendo, o sea, em, nada tenía esa intención de ser o o sea, se buscaba que las personas que leían o consumían estas novelas se crean lo que están leyendo, ya, que no tenga ni siquiera una pizca de algo fantasioso, ya, de algo que ellos saben que no podía ocurrir. Entonces se preocupaban mucho por cuidar eso y obviamente apegado pues al movimiento en el que estaban, que era el realismo. Entonces, obviamente sus obras iban a estar muy apegadas a esto, a cuidarse mucho de no incluir cosas que no tengan que ver con el realismo. Queda un minuto, así que la sesión se va a cerrar. Ya les paso un nuevo link y les comparto por el grupo para que puedan volver a ingresar ya. Esta sesión ya se va a cerrar. Déjenme pausar la grabación. Se les va a hacer difícil leerla, algunos de ustedes ya la han leído, porque si no, tengo otra idea también así mismo para hacerlo como proyecto. Profesora, disculpe, una consulta. Y para las personas que un ejemplo, ya terminamos o sea, ya Ya, finalizamos. ya, pues claro, ya para ustedes ya dan sus evaluaciones y creo que ya pues hasta ahí ya acabaron, ¿verdad? Entonces ya obviamente Disculpe, pero como usted no tendría que dar evaluación, ¿o sí? con respecto a las evaluaciones que son ya para los chicos que están en tercero, la licenciada Charito es la que tiene como que o sea, tiene ya como que destinado qué es lo que tienen que dar. La verdad es que ahí sí no sé. Igual yo le he pasado a ella las evaluaciones de mis clases. Entonces ella es la que coordina eso. Y sí deberías como preguntarle directamente a ella qué es lo que sí te corresponde dar y qué no, Porque ayer sí tomó, ¿no? para ya acabar. ¿Perdón? Ayer sí tomó. Sí, claro, ayer en presencial ya varios chicos ya dieron sus evaluaciones. Listo, gracias. Puedes preguntarle directamente a ella. Sí, bueno, Bueno, gracias. ya, en todo caso, para los que todavía se quedan, ¿verdad? Porque le falta, porque hay chicos que ya están por salir. Entonces, para el resto que recién está ingresando o que aún recién lleva, qué sé yo, un parcial, va a haber un proyecto, les decía un proyecto de clase que era leer la novela de Guasipungo, pero la novela tiene 300 páginas. Entonces, ya analizándolo bien, sí me di cuenta que era como bastante pesado mandarlos a leer una novela de 300 páginas, así que vamos a hacerlo diferente. En el libro hay una lista de novelistas ecuatorianos. Entonces, lo que voy a hacer es a cada uno asignarle un novelista y ustedes se van a encargar de buscar la obra que más les guste de ese autor. Ahí ya ustedes verán el largo de las obras, si es que eligen tal vez la más larga, la más corta, pero la idea es que al final cada uno va a leer una obra y nos va a presentar una reseña de esa obra. Ya, no solamente van a buscar la reseña, pues no, se lo van a leer y ustedes mismos sacar su reseña. Entonces, yo voy a estar repartiendo los novelistas ya en la próxima clase para que cada uno empiece, porque a los chicos de presencial también les tengo que dar el, el novelista que le corresponde. Entonces, aquí hay una lista larga, les voy a asignar a cada uno, si alcanza cada uno, o si no, por dos personas un novelista, ya para que puedan empezar a desarrollar también su trabajo. Entonces, eso sería todo por hoy. Gracias por poner presente, gracias también por asistir. Ya voy a copiar sus asistencias. Si tienen una duda, también pueden aprovechar para hacerla. Gracias, profesora. Déjenme compartirles.
ponerles la asistencia, ya les paso. Ya, entonces ya ahorita acabé de pasar sus asistencias a los grupos. Eso sería ya todo por hoy. Les comento que lo de los novelistas, que ya lo voy a organizar bien para que todos vayan leyendo su novela con tiempo, también para que elijan su novela. Ya lo voy a organizar bien para que puedan ir desarrollándolo con tiempo y que al final quede pues un trabajo bonito. Entonces eso sería todo, chicos. Gracias por haberse conectado. Espero que les haya servido lo que vimos el día de hoy y los veo la próxima semana, el próximo domingo. Ahí vamos a estar viendo algo de historia para ir avanzando también con el tema de historia. Chao, chicos. Muchas gracias, gracias a todos. Pasen bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.